que nunca falla, un Dios de pactos que cumple cada promesa en nuestras vidas. Te honramos en esta mañana, te adoramos y te exaltamos porque no hay otro Dios como tú, porque tú eres nuestra vida, Jesús. Tú eres nuestro todo, Jesús. Gracias por morir en la cruz y derramar tu sangre y cortar un nuevo pacto para nosotros y manifestar esa gracia y ese amor en todo tiempo, Señor. Gracias. Estamos agradecidos contigo por la vida, por el alimento, por cada cosa que nos das y nos manifiestas cada día, por ese amor inigualable. En el nombre de Jesús hoy declaramos espíritu de sabiduría, de revelación en cada oyente, cada creyente que nos va a ver, nos va a escuchar a través de estos medios de comunicación. Según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y ellos puedan comprender cuál es su herencia en los santos, en Cristo Jesús, y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor. Te damos gracias porque ya fue proveído todo en la cruz, porque toda bendición espiritual ya se nos fue dada. Y ahora creemos en el nombre de Jesús que oímos la voz del buen pastor, la voz del Espíritu de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo y su palabra, y derribamos todo argumento que se levante con el conocimiento tuyo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. 1 de Corintios 2:16 dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo. La establecemos el día de hoy. Creemos que somos ese cuerpo glorioso del Rey aquí en la tierra, su iglesia, en el nombre de Jesús. Y como tal hacemos las mismas obras de Jesús y aún mayores. En el nombre de Jesús actuamos, hablamos y actuamos y hacemos las mismas obras de Jesús porque somos su cuerpo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, del nuevo pacto, de tu gracia. Gracias porque nos amaste aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos diste vida juntamente con Cristo y nos resucitaste. Dice tu palabra, y nos sentaste en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Hoy recibimos esta palabra, Señor, esta semilla. Declaramos que fructificará al 100%, y conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús, y traerá renovación de la mente y manifestación. Agilizará todas las cosas que nos fueron dadas y que pertenecen a la vida y la piedad. En el nombre de Jesús, milagros creativos veremos en esta mañana en cada persona que nos está viendo a través de estos medios, porque tu palabra es vida y medicina para nuestro cuerpo. Órganos serán reconstruidos y hechos nuevos, enfermedades saldrán de esos cuerpos. Tu mano poderosa ya está en manifestación para hacer milagros creativos, Espíritu Santo. Los dones de poder en manifestación, fe, milagros y sanidades ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, seas más tú menos yo. Usa mi corazón, mi mente, mis pensamientos en el nombre de Jesús, y mi boca para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos. En el nombre de Jesús, todo el honor, toda la gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, precioso Jesús. Muy bien, pues continuamos con la palabra de Dios, y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están en este lugar, y cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación también puede compartir la enseñanza. Estamos transmitiendo en vivo directamente de Jalisco, México, para cada nación, pueblo, ciudad de habla hispana, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, España, continente europeo y cualquier país de habla hispana donde nos vayan a ver. De manera directa o diferida, le damos la más cordial bienvenida a este servicio de exaltación, adoración y de aprendizaje acerca de nuestro Señor Jesús. Nuestras páginas de la congregación, Fe y Poder Guadalajara, así como Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Puede compartirlo usted, amigo. Ahí están todas nuestras series de enseñanzas en Facebook ya grabadas, pero también en nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara, también está toda la serie de enseñanzas desde el 2010 hasta la fecha.
Están disponibles para cada uno de ustedes. Son 600, 700 más o menos videos que están en YouTube y están totalmente disponibles, ¿ok? Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama "Y todo vuestro ser". Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5. Comparte esas enseñanzas, amigo que nos ve por internet, compártalas para edificar a alguien, para bendecir a alguien, para ayudar a alguien que a lo mejor siente que no hay una solución para su vida y a lo mejor está en una situación depresiva, que cree que no hay algo más o no tiene un motivo más para vivir. Comparta esas enseñanzas, no sé a cuántas personas podemos hacer libre. Entra a la página Fe y Poder Guadalajara, que estamos transmitiendo a través de ella. Dele clic en compartir y compártalo a familiares y amigos. Créalo que vamos a ayudar a muchas personas, ¿ok? Porque Cristo es vida. Se trata de compartir a Cristo y su palabra. No se trata de el nombre de su servidor, ni el ministerio. Olvídese de eso. Se trata de compartir a Cristo y su palabra, ¿ok? Inclusive mi nombre nunca sale en las enseñanzas. Si usted verifica mi nombre, no dice enseñanza y todo vuestro ser, Pastor Sergio Soto. ¿La ha visto ahí en el Face? Porque el exaltado es Jesús. Y ahí tienes a ministros poniendo pastor, maestro, apóstol, fulano de tal. Dios mío, pues ¿qué quieren demostrar al mundo? Nosotros no demostramos, no somos nada sin Él. Somos los seres más insignificantes sin Él. Toda la gloria es para Él siempre. Entonces olvídese de esos nombres que apóstol, maestro, pastor, pastor de pastores. Es triste ver cómo muchas personas primero quieren su nombre, que su nombre lo conozca el mundo. ¿Qué importa el nombre de cada persona? Son solamente ministros, siervos inútiles que sirven a Jesús. Inútiles en sus fuerzas, pero útiles según se dejen guiar por el Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Perdón por ese momento de dureza, pero a veces sí da cierto coraje, ¿no? Que ministros se quieran autoexaltar cuando no exaltan a Jesús. Y ahí empieza el problema principal del ser humano. ¿Ok? Primera carta a Tesalonicenses 5:23. Y no estoy enojado. Creo que me poseyó el apóstol Pablo un rato. Primera carta de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, dice la palabra en el nombre de Jesús, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Ok? Estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, sí, el arrebatamiento, la segunda venida. Pero dice que sea guardado irreprensible. El ser humano está compuesto de 3 partes. No es unidad usted. Cuando no entendemos que no somos unidad y que somos 3, es cuando vamos a identificar qué palabra nos concierne escuchar. ¿Qué debemos de oír? Porque a veces hacen un revolvedero. Siempre el nuevo pacto va a ser para el Espíritu. Siempre lo va a ser. Y del Espíritu que recibe el nuevo pacto, la obra terminada de Jesús, la gracia maravillosa, su favor inmerecido. Cuando usted entiende y escucha acerca de Jesucristo, no de la ley de Moisés, sino de Jesucristo, siempre va a recibir la información para su espíritu, no para su cuerpo, no para su mente natural, no para su alma, sino para su espíritu. ¿Ok? Es importante entender esto. ¿Por qué razón? Porque cuando no conocemos la división del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, sería imposible. Por ejemplo, si un ministro no conoce espíritu, alma y cuerpo, que es tripartito el hombre, sería imposible dar una enseñanza. Porque la enseñanza del nuevo pacto acerca de Jesucristo, del nuevo nacimiento espiritual, es lo que tiene que escuchar usted. Porque dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 6, ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? El que es nacido del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, con E mayúscula porque viene ahí, la palabra neuma griega, el que es nacido del Espíritu, ahora es un espíritu. Entonces usted no es cuerpo, usted no es alma, el alma es la mente, la voluntad, los sentimientos, los pensamientos, la conciencia, eso es el alma.
El cuerpo pues es algo que usted puede tocar, los 5 sentidos naturales. Eso es la carne son los 5 sentidos. Y lo físico, eso es la carne. Pero hay algo que es usted. Hay alguien que es usted. Y usted es el Espíritu. Juan capítulo 3, ¿le creemos a Jesús? Juan capítulo 3, el que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Entonces somos espíritus según el nuevo pacto. Somos espíritus, poseemos un alma, que es la voluntad, sentimientos, pensamientos, conciencia, etcétera. El libre albedrío, eso lo poseemos. Y habitamos dentro de este cascarón, de este cuerpo, de este traje, de este automóvil o vehículo, como le quiera llamar. Aquí habitamos nosotros, pero no somos cuerpo. Cuando usted se ve al espejo, no es viéndose usted, sino viendo el cascarón donde usted habita. ¿Entendemos? Y cuando no entendemos esa división, dice el apóstol Pablo, el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, ¿se ha dado cuenta que primero está en primer lugar el espíritu? ¿Por qué? Porque usted es el espíritu. En primer lugar pone el espíritu. Luego pone ¿qué? El alma. Porque el alma sí tiene prioridad, pero en segundo lugar para Dios, porque necesita renovarse. No puede usted vivir una vida abundante. Inclusive Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No la puede vivir si no renueva esta mentalidad que está viciada, dice el apóstol Pablo, conforme a los preceptos del mundo, es decir, la sociedad, la cultura. No podemos vivir definitivamente. Inclusive la educación natural también afecta, por supuesto, porque parte de ella no es educación espiritual y no coincide con la Biblia. Nuestra mente fue perturbada, por decirlo así. Cuando nacimos, nuestra mente era totalmente limpia. La conciencia estaba totalmente limpia, no había conciencia de pecado. Pero ¿qué cree? En el mundo comenzaba a haber amigos, la escuela, la misma familia, y comenzó la mente a perturbarse. Y como preceptos humanos se ha dicho, por ejemplo, que hay cosas que no podemos hacer. Ejemplo, hay muchos que dicen, jamás voy a ser rico, porque el que nació rico es el que nació de cuna de ricos. Entonces, como nací de pobre y en un barrio muy pobre, y la humanidad cree que nunca van a ser ricos. Al contrario, como precisamente se les ha inculcado que la única manera en que pudieran haber algo es por la suerte. Es decir, comprarse un cachito de lotería, y creen que eso en un momento dado, y ven un millón o un billón de posibilidades, de imposibilidad, para poderse sacar un cachito premiado. Entonces dice, pues nunca voy a ser rico. Entonces, ahora en Cristo Jesús dice que Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Llevó la maldición de la pobreza. Segunda Corintios 8:9 dice que esa fue su maravillosa gracia, que por amor a nosotros Él se hizo pobre. ¿Dónde? En la cruz. Ahí llevó la maldición de la pobreza, para que nosotros con esa pobreza fuéramos enriquecidos. Imagínense. O sea, Pablo nos revela el nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, el mismo Dios de paso santifique por completo. ¿Estamos de acuerdo entonces que somos espíritus? Juan capítulo 3 versículo 6, Jesucristo dijo que usted si es nacido, o sea, si recibió a Jesús, ¿cuántos que han conocido a Jesús, lo han recibido, han creído en su sacrificio? Si usted ha creído, dice la Biblia que nació de nuevo. Hay algo que nació de nuevo. Hay algo que es hijo de Dios. Usted en este cuerpo no es hijo de Dios, ¿sí sabía? No es hijo de Dios en este cuerpo. La mente tampoco es hija de Dios. Lo que es hijo de Dios es usted, que es un espíritu. Si entendemos esa división, cada vez que usted escucha una predicación va inmediatamente a distinguir qué es lo que esa persona o qué semilla de la palabra de Dios está dándole a conocer, a qué parte de su ser. ¿Qué parte de nuestro ser necesita el nuevo pacto del Espíritu? Cuando hablaban de la ley de Moisés, ¿a qué cree que le hablaban? A la carne. A la carne, inclusive al alma no renovada. ¿Por qué le hablaban a la carne y al alma no renovada? Dios no trataba con ellos en el espíritu. ¿Por qué no trataban? Porque eran muertos espirituales.
No habían nacido de nuevo. Daniel no había nacido de nuevo, nunca nació de nuevo Daniel. Sin embargo, el Espíritu, dice la Biblia, que sí venía sobre ellos y que hablaba con ellos el Espíritu de Dios. Prueba de ello que tenemos las profecías que hablaban de Cristo Jesús. Isaías habló de Cristo Jesús. David en los Salmos habló de Cristo Jesús, porque profetizaban por el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos. No que habitaba, perdón, que venía sobre ellos, porque no habitaba el Espíritu de Dios. Ahora en el nuevo pacto, ¿qué cree? Hay mejor promesa, porque el Espíritu de Dios ya no está en el cielo. Dios ya no está en el cielo. Nosotros somos el tabernáculo del Dios viviente, porque dice que somos templo. 1 Corintios 6, 19, por favor. Primera carta a los Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tienen de quién? De Dios. Pero ¿por qué dice nuestro cuerpo? ¿Por qué cree que dice nuestro cuerpo? Porque en este cuerpo habitamos como espíritus. Nosotros somos espíritus que habitamos aquí. Y por eso dice que somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está unido a nuestro espíritu. Por eso dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, no por la carne, sino por el Espíritu que somos nosotros, que habitamos dentro de este cuerpo y que se ha unido a Cristo Jesús. 1 Corintios 6, 17, ahora, véalo. Pero el que se une al Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo, ¿ok? ¿Qué pasa? El que se une al Señor, ¿qué es ahora? Es un espíritu con Cristo. Qué impresionante. Entonces, si usted es un espíritu con Cristo, yo le podía preguntar, ¿Cristo es pecador? ¿Y Cristo puede habitar en un lugar donde hay pecado? ¿No? Y si Cristo habita en un lugar donde no hay pecado, significa que usted como espíritu no puede pecar, no es pecador. Porque si no, no estuviera Cristo ahí. ¿Qué es lo que peca en nosotros? Pues la carne, esta carne, literalmente siempre va a haber pecado en la carne. La mente peca todavía de vez en cuando. Por eso necesita ser renovada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, regresando a 1 Tesalonicenses 5:23, si el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿ya? Ahora, entonces, ¿quién es el que va a proveer la santificación? Porque no es la misma santidad y santificación, no es lo mismo. Santidad es un derecho legal que se nos fue proveído en la cruz. O sea, yo somos santos. Tan es así que el apóstol Pablo habló a los santos de Corintios, aunque eran todos pecadores los corintios, en la carne eran pecadores, pero el apóstol Pablo llamaba santos. Fíjense qué impresionante, ¿no? Y el mismo Dios de paso santifica. Entonces la santificación es un proceso, es decir, la santificación de la mente y del cuerpo es un proceso. Pero la santificación de la carne y de la mente vienen como resultado, como fruto de entender que ya somos santos en Cristo Jesús. Mire, vamos a primera. El mismo Dios de paso santifica. Entonces es Dios el que va a proveer la santificación. No va a ser que usted se va a poder santificar por sus fuerzas. Difícilmente usted se va a poder santificar si no es por la palabra de Dios. Hay algo sobrenatural que nos tiene que santificar. Pero dice la Biblia que ya somos santos. O sea, santos, santidad y santificación no es la misma. Santidad es algo que se nos fue proveído por la obra de Jesús en la cruz. Y la santificación es un proceso de primeramente entender que ya somos santos. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios y separado del pecado, ¿ok? Ahora mire, vamos a primera carta a los Corintios. Si no entendemos que usted es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo, difícilmente va a entender el nuevo pacto. Predicadores que no entienden la división de espíritu, alma y cuerpo, siempre están mezclando, le hablan al espíritu, le hablan a la carne, le hablan al alma y no entienden. Y entonces no puede vivir una vida en victoria si no entiende quién es usted realmente. Primera carta a los Corintios,
Ya, 1:1, ya. Es la salutación o el saludo de Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto, ¿estamos de acuerdo? Que eran griegos. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre. Fíjense. Santificados, pero llamados a ser santos. Ya Pablo estaba hablando de dos cosas. Ya santificados, pero llamados a ser santos. ¿Cómo? O sea, o soy santificado o soy llamado a ser santo. Entonces, ya fuimos santificados por la sangre de Jesús. Como hijos de Dios ya fuimos santificados y apartados para Él en lo que somos, espíritu. Pero llamados a ser santos, ¿en qué sentido? Llamados a ser santos en el sentido de que cada día se va renovando la mente, cada día nuestro cuerpo, nuestro vehículo va respondiendo a lo que la palabra de Dios sale por nuestra boca. De la abundancia de su corazón sale por su boca la palabra del nuevo pacto, y eso hace que su cuerpo vaya respondiendo. En otras palabras, hay una manera de llevar a cabo el proceso de santificación, que es en el cuerpo y en la mente, y es cuando usted escucha el nuevo pacto, cuando escucha acerca de Jesús, cuando escucha acerca de de la obra terminada y concluida del Señor. ¿Sabía que ella concluyó todo? Ya no le va a dar más Cristo. Él dijo, consumado es, significa que ya está cumplida la obra, la ley fue clavada en la cruz, y ahora le entregó todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, según de Pedro 1:4. Ya le han sido dadas por su divino poder. Todo le pertenece. Si usted le dice a Dios, Dios, necesito que me sanes porque estoy enfermo, ¿usted cree que es una oración conforme al nuevo pacto? Claro que no. Si usted le pide a Dios que lo sane, ¿qué cree que va a hacer Dios? Ay, hijo mío, ¿cómo me pides que te sane? Si en Cristo Jesús ya te sané hace 2000 años, ¿por qué me pides que te sane? Eso le va a contestar Dios. Entonces Dios ya no lo va a sanar, sino que ya lo sanó en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Pedirle que lo sane? No, tiene que recibir por fe lo que ya proveyó a través de Cristo Jesús. Es decir, Él llevó la enfermedad, dice Isaías 53, 4 y 5, para que usted sea sano por las heridas de Jesús. Él llevó la enfermedad para que usted reciba la sanidad. Ya no le pide que lo sane, sino recibe ahora por fe. Digo, Señor, yo recibo por fe la sanidad de mi cuerpo porque ya fue proveída por ti en la cruz del Calvario. Tú ya llevas toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se ha dado cuenta la gran diferencia entre entender nuevo pacto con antiguo pacto? Siempre que hablamos de antiguo pacto, siempre se refiere, y estamos hablando de ley de Moisés. Siempre que habla de nuevo pacto, estamos hablando de el nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque existe el Antiguo Testamento, que es desde ¿dónde? ¿Desde Génesis? Antiguo Testamento es desde Génesis hasta Cristo en la cruz. Hasta ahí es Antiguo Testamento. Entonces no es la misma Antiguo Testamento que Antiguo Pacto. Antiguo Testamento es desde Génesis hasta Cristo en la cruz, ¿ya? Nuevo Testamento es desde Cristo en la cruz hasta Apocalipsis. Antiguo Pacto es desde Éxodo 20, que se hizo la ley de Moisés, o se creó la ley de Moisés, se le dio a Moisés. Antiguo Pacto es Éxodo 20 hasta nuevamente Cristo cuando muere y resucita. Hasta ahí es Antiguo Pacto, es decir, ley de Moisés. Cuando se refiere a Antiguo Pacto, la Biblia se refiere a la ley de Moisés. Nuevo Pacto es Cristo resucitado. Hasta este tiempo, el día de hoy, que usted está sentado aquí, estamos en el nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, no debemos de combinar los pactos, porque si combinamos los pactos, le estamos hablando del espíritu, luego le estamos hablando de la carne. Si usted habla de ley de Moisés, si alguien le habla de ley de Moisés, es decir, no peques, no fumes, no hagas esto, no adulteres, no robes, no mientas, le está hablando de ley de Moisés. Ahora, no es la manera de cambiar del ser humano. Diciéndole que no robe, no es la manera de cambiar. Si usted le dice a una persona que no robe, y no tiene a Cristo en su corazón, es muerto espiritual, y por naturaleza va a seguir robando aunque le diga que no. ¿Cuántos padres naturales no le dicen a sus hijos? Dígame, oye hijo, por favor ya no te vayas con tus amigos, y ya no te vayas siempre le están diciendo, no lo hagas.
Y la ley era así. La ley decía, no robes, no adulteres, no mientas, no digas falso testimonio, etcétera. Siempre la ley era no, el no hagas, no hagas. Pero el subconsciente del ser humano nunca va a registrar el no. ¿Sí sabía? Siempre va a registrar el hecho del pecado del cual está hablando. Por ejemplo, si usted, no sé qué, es una probita que ya lo hemos hecho varias veces, pero es sencillo entender. Que su subconsciente nunca, inclusive su mente, su alma, nunca registra el no. Siempre le va a registrar el verbo, es decir, por ejemplo, no comer, su alma, su mente, su subconsciente, le va a registrar siempre comer. Si usted viene con hambre, por ejemplo, y ahorita cierra sus ojos, no sé qué ejemplo podemos poner, mariscos, por ejemplo, ¿a alguien le gusta el ceviche de camarón? ¿A todos le gusta el ceviche de camarón? A mí me gusta. ¿A quién le gusta? ¿A todos? ¿Todos? Muy bien. Si a usted le gusta el ceviche de camarón, sencillo, si cerrara sus ojos, aunque no lo cierre sus ojos, le voy a hablar de ceviche de camarón, pero le voy a decir que no lo consuma. Yo le voy a hablar de Silo, Sinaloa, allá de las playas de Mazatlán, ¿no? Imagínense, hermanos, por favor, en un año no consuman camarones, porque dice Levítico 11 que está prohibido que coman camarones. Por favor, no se los coman al mojo de ajo, por favor. No se los coman así en molcajetes con salsa verde, roja, no se los coman. Y con cebollita arriba y pepinos y luego unas rajas de aguacate con unas tostadas. Por favor, no se los coman, no consuman en un año, hermanos. O a veces con su salsita roja arriba, miren. Y luego si lo combina con callitos de hacha, por favor, no se los coma, hermano. Y luego con camarones cocidos arriba, y luego con un pulpito ahí cortado, por favor, hermano, no coman. Porque dice la Biblia en Levítico 11 que el camarón es pecado. No se lo coman. Dios mío, ya me salió la baba aquí. ¿A cuántos se le antojaron los mariscos? ¿Se le antojó o no se le antojó? O el mejor platillo, cuando le digan que no, su subconsciente nunca dijo que no, simplemente se le antojó el platillo. Yo le decía que no lo haga, no lo haga, no lo haga, y el platillo se le seguía antojando. Así es la ley de Moisés. Cuando le digan a alguien, un hijo, por favor, no te vayas en la noche con tus amigos. Y los padres de familia lo hacemos en buena manera, ¿no? Porque queremos ayudar a nuestros hijos. Pero cada vez que usted le diga que no a su hijo, ¿qué cree? Va a hacer lo contrario. ¿Sí o no lo hemos visto? Lo hemos visto, veo, algunos padres, ¿no? Algunos padres los han visto cuando dice a su hijo, no, hijo, no hagas eso. No hagas eso. Además, agarre a un niño pequeño, no sé, de 2 años, 3 años, que entienda, agárrelo y dígale, por favor, déjele, no sé, lo que le guste más, unas galletas en el patio. Dígale, mira, allá dejé unas galletas, pero no quiero que te las comas, ¿eh? No vayas al patio a comerte las galletas, hijo. ¿Qué cree que lo primero que va a hacer? Porque usted le está dando la información, pero su consciente nunca registró, su mente, el alma no renovada nunca registró el no. Y así es la ley de Moisés, cada vez que le dicen no. Entonces, hay una manera de cambiar. Ya somos santos en Cristo Jesús, pero la santificación es un proceso. Del cuerpo y de la mente es un proceso. Pero nunca vamos a santificarnos o vayamos a llegar al proceso de santificarnos en el cuerpo y en el alma mientras se nos siga predicando la ley de Moisés. El no hagas esto, no mientas, no robe. Mi hermano, estamos promoviendo que la gente lo haga. Entonces sí hay una manera de cambiar en el nuevo pacto hablándoles de Jesucristo, para que la persona se enamore de lo que Cristo hizo en la cruz y todos los privilegios, toda la posición, el regalo que le dio Jesucristo, de tal manera que se enamoren tanto de Jesús que ya no se acuerden de pecar ni en la mente ni en el cuerpo. O sea, sí hay una manera de cambiar, pero no es a través de prohibiciones. El evangelio, el nuevo pacto, va literalmente dirigido a usted, que es un espíritu, no al cuerpo, no a la mente natural, sino que del espíritu que recibe la palabra, ahora usted, de la abundancia de su corazón, expresa por su labio lo que cree. Entonces, cuando usted habla lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿qué cree? Entonces su cuerpo va a responder a ello. El cuerpo va a responder a ello. Es la manera práctica de que muchas personas vamos a lograr la santificación en el cuerpo, que es un proceso.
Pero la santidad, ser santos, ya somos santos porque Cristo Jesús pagó el precio. ¿Y qué fue lo que santificó? Lo santificó usted, que es un espíritu. ¿Ok? Hay muchos textos bíblicos para entender esto. Entonces, dice el apóstol Pablo a los santos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, 1 Corintios 1:2, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿sí entendió esa parte, va? Llamados a ser santos, ¿ya? Ok. Ahora vaya a la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, para que vea que Pablo entendía que ya Cristo nos hizo santos, apartados para Él. Y entendía la división entre espíritu, alma y cuerpo perfectamente. Segunda carta a los Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Les llamaba santos a todos los que habían recibido al Señor, a los creyentes, a los cristianos, por decirlo así, de aquella época, ¿no? Les llamaba ¿qué? Santos, todos los santos que están en Acaya. Y así sucesivamente usted va a encontrar en las cartas, va a encontrar siempre el apóstol Pablo llamándoles santos, a los que han sido santos, aquellos que fueron santificados. Fuimos santificados por la sangre de Jesús, pero hay algo que fue santificado en nosotros y es el Espíritu, es decir, nosotros somos espíritus, somos apartados para Cristo. Ahora, ¿cómo podemos cambiar que este cuerpo cambie? Que este cuerpo no tenga ansiedades a drogas y a cosas de eso. ¿Cómo lo podemos lograr? Al tabaco o a lo que usted quiera. Cualquiera sea que tenga su cuerpo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, es a través de entender, escuchar y recibir el nuevo pacto que nos habla de Jesucristo y de la nueva creación. Cuando usted habla y entiende lo que Jesucristo hizo por usted, renueva su mente. Principalmente recibe en su espíritu lo que le corresponde a usted, que es un espíritu, el nuevo pacto. Empieza a hablar por su boca lo que está escrito. Por ejemplo, si usted es un glotón, no, pues pastor, me como 10 tortas ahogadas diarias. Imagínese, Dios mío. Imagínese. Es que soy adicto a las tortas ahogadas, pastor, viendo el Netflix a la Reina del Sur. Dios mío, imagínese, póngase a pensar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hablar? ¿Cómo podemos hacerle? Si yo le digo, hermano, ya no sea tragón, por favor, no coma tortas. Si se come 10, por favor, cómase una y lo demás aguántese. Aguántese cuando las vea, aguántese. ¿Qué cree? No lo va a lograr. Nadie va a lograr cambiar así su cuerpo, porque su cuerpo lo va a pedir. O sea, ¿cómo podemos cambiar para que el cuerpo cambie y entienda el cuerpo que somos espíritus? Y el espíritu siempre va a guiar, va a dirigir al vehículo que es este cuerpo. ¿Sí sabía? Nosotros somos espíritus. Ahora, ¿cómo puede cambiar? Imagínese, viene a su mente 10 ricas tortas con su cebolla arriba y esa salsita roja, algo así, ¿no? Escurriéndole la crema arriba, no sé cómo la pide usted. Imagínese 10 tortas así que las ve usted ya listo con la película. Imagínese. ¿Qué tiene que hablar? Tenemos que hablar lo que realmente somos. En el nombre de Jesús yo creo que soy templo del Espíritu Santo y que este templo, que este cuerpo que donde habita el Espíritu de Dios también es santificado y es apartado y es guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea, tenemos que hablar lo que somos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús yo le hablo a este puerco, ¿no? Cuerpo. Dios mío. Bueno, que algunos, bueno, ya. Salió solo, salió natural. Bueno, este cuerpo puerco, ¿no? Que come mucho. Imagínese, póngase a pensar, usted tiene que hablarle y hablar lo que usted es. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. He sido declarado justo. Y yo le ordeno a este cuerpo en el nombre de Jesús que controle sus deseos. Yo le ordeno a este cuerpo porque yo puedo manejar este cuerpo. Yo soy espíritu que manejo este cuerpo. ¿En qué momento un automóvil maneja al hombre que lo lleva? En ningún momento. Entonces véalo de esa manera. Usted es como si usted llevara un automóvil. El automóvil no va a hacer lo que usted quiera. Somos espíritus que habitamos en este vehículo. Nosotros podemos controlar este vehículo, pero no lo vamos a hacer si no renovamos la mente.
No lo vamos a hacer si todavía se nos sigue hablando de ley de Moisés. Es decir, pues no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Dios mío, estamos encendiendo un fuego ahí. El pueblo de Israel nunca dejó de pecar, ¿sí sabía? Nunca dejó de pecar. ¿Por qué? Porque eran muertos espirituales y porque Dios les hablaba a la carne de ellos, a sus sentimientos. Muchas de las leyes que usted ve en el Levítico son leyes de alimentación, porque Dios trataba con ellos en la carne, porque eran muertos espirituales. El nuevo pacto trata con la persona, el espíritu, lo que es usted ahora en Cristo Jesús. Si recibió a Cristo Jesús, si no ha recibido a Cristo Jesús alguien, no ha nacido de nuevo, todavía es un muerto espiritual. ¿Ok? Muy bien, entonces ya estamos entendiendo que somos santos. Ya Dios nos llama santos, pero hay algo que es santo, es usted, que es un espíritu. Obviamente que este cuerpo todavía es pecaminoso, La mente peca de vez en cuando porque necesita renovarse. Si no la renovamos con el entendimiento del nuevo pacto, difícilmente vamos a controlar todo lo demás. Por eso usted va a encontrar a muchos hermanos en Cristo que se les predica la ley de Moisés, que todavía se les dice que son unos pecadores, ya dejen de fumar. Filigonio, deja de fumar ya. Filigonio, ya no te metas a la cantina. Filigonio, ¿qué le están diciendo a Filigonio? Pues que vaya a la cantina. Lo que no entienden es que les meten ideas al decirles que no hagan. Y eso era la ley de Moisés. La ley de Moisés vino para sobreabundar el pecado, para dar a conocer al mundo, a esta humanidad, lo que era pecado. Que el pueblo de Israel no sabía lo que era pecado, y la ley dijo: mira, esto es pecado. Pero en la gracia del Señor, el nuevo pacto ya trata con nuestro ser espiritual. Dios trata con nuestro ser espiritual, ya no trata con este cuerpo. ¿Para qué? Para que al tratar con nuestro ser espiritual, lo que somos nosotros, espíritus nacidos de nuevo, con la simiente, con la naturaleza divina, dice la segunda Pedro 1:4, entonces de lo de adentro emane la vida de Cristo hacia afuera, que es la mente y el cuerpo. Entonces vamos a encontrar personas totalmente que están en un proceso de santificación. ¿Captamos? No sé si ha escuchado la frase: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí lo ha escuchado? Ahora yo les preguntaría a esos que predican que sin santidad no veremos al Señor, ¿a cuál santidad se refieren? ¿A lo que ya somos, que fuimos santificados, que es el Espíritu? ¿O a la santidad del cuerpo o a la del alma? Es bueno preguntarles, ¿no? Porque no nada más se trata de agarrar la palabra y decirle a la gente: sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cuál santidad? Como no conocen que son espíritus que poseen un alma y vienen de un cuerpo, pues ya hablan en general. Santidad en general, no, mi hermano. Nosotros veremos al Señor por la santidad de lo que somos, espíritus. Si alguien comete un error en el cuerpo, siempre hay, el perdón ya fue dado por Cristo Jesús. Hay alguien que se puede arrepentir. Dios ya le perdonó sus pecados en la cruz del Calvario. Y siempre debe haber un proceso de que siempre hay una oportunidad. No podemos desechar a la gente. No podemos decirle: Filigonio, te encontramos con una caguama. Yo estoy cometiendo un error yo hablarles de eso. ¿Sí sabía? Pero es necesario que se lo aclare y pocas veces lo hablo. ¿Por qué? Porque le estoy dando hasta la marca. Y a la persona que tiene ese problema, pues se le va a antojar más. Por eso poco lo hablo, ¿ok? Pero si yo le digo a Filigonio, oye, ya no tomes, porque dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando los hermanos en Cristo encuentran a Filigonio, porque cayó, porque se le deseó en su cuerpo tomar eso, ya lo desechan y ya no tiene salvación, perdiste su salvación. Pero ¿a dónde fue donde pecó Filigonio? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? El cuerpo. Y con esto no estamos promoviendo que la gente tome. No se me entienda. No estamos promoviendo: hermano, saliendo de aquí váyase porque yo estoy autorizando. No autorizamos eso. Dios mío, el que no entiende gracia lo agarra monte y lo agarra por otro lado. Nunca decimos eso. Al contrario, estamos dando el método bíblico, que es el nuevo pacto, para que la gente ahora sí que logre la santificación en el alma y en el cuerpo. Y no es a través de la ley. No estamos a favor que la gente peque, por supuesto que no. Ni hay permisión ni nada de eso.
pero estamos dando el nuevo pacto que le va a ayudar a cambiar a la persona. Y entonces sí vamos a hacer testimonio para esta humanidad. Es lo que Cristo dice, que somos la luz del mundo y no podemos ser luz si nosotros todavía andamos en tinieblas. Pero para no andar en tinieblas necesitamos renovar esta mente, definitivamente. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a leer un texto bíblico en muy bien, vamos a, se me perdió aquí poquito. Vamos a Hebreos, si lo podemos tener ahí en Hebreos, por favor. La palabra sin santidad nadie verá al Señor. ¿Le gustaría saber realmente el verdadero significado? Porque se escucha mucho por internet, muchas congregaciones lo enseñan. Sin santidad nadie verá al Señor. Y le están diciendo que si alguien cometió un error con el cuerpo, ya perdió su salvación, ya no va a ver al Señor. Entonces, quiero que por favor lo entienda. Hebreos 12, versículo 14, es importante entender división, espíritu, alma y cuerpo. Hay que dividirlo para entender qué parte nos aplica escuchar a nosotros. Seguir la paz con todos, y Hebreos 12, 14, no sé si ya está en pantalla, ¿sí? ¿Le gustaría saber esto? Mire, Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad, ¿ya? Sin la cual nadie verá al Señor. Y luego de ahí sacan doctrinas, sacan predicaciones largas, diciéndole que no van a ser salvos si no se santifican en el cuerpo. ¿Pero realmente querrá decir eso? Siempre la Biblia la tenemos que analizar en su contexto. No agarrar un texto aislado y decirle, y a los feligreses atarlos. Porque hay personas que los ha atado. El pueblo de Dios muchas veces está atado porque no conoce la verdad. Y dijo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad va a ser libres. Pero la verdad no la vamos a conocer agarrando textos bíblicos aislados, diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Ya ven, hermano, ya ven, hermanos, cualquier error que cometa en su cuerpo, ya no va a ver al Señor. Ya, hay cuenta, cayó de la gracia, el Señor, hay cuenta que ya Satanás lo agarró, perdió su salvación y cayó de la gracia y ya no va a poder ver al Señor, no va a ser salvo, no se va a ir al cielo. ¿Realmente querrá decir ese texto bíblico esto? Siendo poquito analíticos, mi hermano, usted no sea, usted sea como los de Berea, Hechos 17. Si es como los de Berea, tiene que escudriñar como corroboraban que todo lo que Pablo le decía era verdad y estaba escrito. Así debe ser todo hijo de Dios, escudriñar y no basarse en lo que un predicador les dice de enfrente. Porque si no entendemos, le digo nuevamente, la división entre espíritu, alma y cuerpo, nunca vamos a entender el nuevo pacto y nunca vamos a disfrutar la vida abundante que Cristo Jesús nos dio, ¿ok? Dice Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿cuál santidad se refiere? ¿Cuerpo, mente o espíritu? Bueno, ahorita vamos a ver, leyendo el contexto. Versículo 8. Bueno, vamos a leer desde el 6, ¿no? Para entender un poquito principios o preceptos. Si alguien trae otra traducción, no versión internacional, Dios habla hoy, Biblia del lenguaje sencillo, pudiera leer también eso, ¿no? Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos saben que nosotros disciplinamos a nuestros hijos? ¿Sí o no los disciplinamos? Una pregunta, ¿nuestra disciplina para nuestros hijos es destruirlos, matarlos, enfermarlos, inyectarles algún virus para que se mueran? ¿Verdad que no?
Si no lo hacemos nosotros, dijo el Señor Jesús en Mateo 7, a los que vivieron todavía muertos espirituales bajo el antiguo pacto, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que se la pidan? Si su hijo le pide un pan, ¿le da una piedra? No. Si le pide alimento, ¿le da una serpiente? No, no lo hacemos. Nuestro Padre tampoco lo hace porque Él es bueno, ¿ok? Entonces, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Ahora, la palabra azotar no necesariamente significa que Dios nos azota lo físico. O sea, si yo en algún momento dado no recibo la instrucción de Dios o desobedezco el mandamiento o lo que Cristo me habla, suponiendo, ¿ustedes creen que Dios va a venir y esa palabra azote, ustedes creen que Dios me lo va a dar literalmente en mi cuerpo? O suponiendo que sea lenguaje simbólico, ¿ustedes creen que Dios me va a enviar una enfermedad porque el Señor me dijo que hiciera algo y no lo hice? Si usted no lo hace, Dios menos lo hará, lo va a hacer. Ahora, la palabra azote, la Biblia te habla en Eclesiastés que las palabras de los predicadores son como clavos hincados. Mire, vamos para allá, para que vea que la palabra azote no necesariamente que Dios me azota en lo físico, o que me manda una enfermedad, o que me manda un virus porque lo desobedecí. Nunca Dios a sus hijos los va a disciplinar con una enfermedad, ¿sí sabía? Nunca. Dios nos disciplina con su palabra. ¿Estamos de acuerdo que Dios nos disciplina con su palabra? ¿Por qué? Porque la palabra va para el espíritu. Dios no me puede disciplinar este cuerpo en el sentido de que me mande enfermedades, azotes, o sea, no lo va a hacer Dios, pero sí lo va a hacer con su palabra. Mire, vamos a lo que realmente significa la palabra azote en un lenguaje simbólico en Eclesiastés. Nos quedamos en Hebreos capítulo 12, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 6, hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Hebreos 12, 6. Y luego vamos al libro de Eclesiastés para entender a qué se refería con el Dios al que ama lo azota. ¿Sí le gustaría saber qué quiere decir? ¿O qué quiere decir? Ok, pues vamos a verlo por ahí en Eclesiastés capítulo ¿listos? 12. Para que vea que lo que quiere decir Pablo, que Dios al que ama disciplina, pero también al que ama azota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Digo, no sé a cuánto les pagaban sus padres. ¿A cuánto les pagaban sus padres? A mí. Pero nuestro Dios no puede disciplinar este cuerpo. Él disciplina nuestro espíritu. ¿Ok? Eclesiastés 12 ya. Versículo 10 y 11. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿De qué está hablando ya? De un predicador que predica la palabra de Dios, ¿sí? Eclesiastés 12, 11. ¿Ya? Lo tenemos en pantalla para que todos los vean. ¿Sí o no? ¿Sí? Listo. Eclesiastés 12, 11. Las palabras de los sabios son como ¿qué? Como aguijones, ¿ya? ¿Y como qué? Clavos hincados. ¿Qué más son las palabras de los sabios? Como clavos hincados son las palabras de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. En otras palabras le está diciendo que muchas de las cosas que usted escuche de la palabra de Dios, de un predicador, muchas cosas su mente, su alma no las va a aceptar. No las va a aceptar principalmente porque posiblemente su alma no quiera ser renovada para cambiar. No sé si me explique. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Eh? A lo mejor su alma no va a aceptar lo que le está diciendo Dios a través de su palabra porque su alma no quiere ser renovada para cambiar. ¿Entiende? Por eso dice la Biblia que las palabras de los sabios, y hablando de los predicadores, obviamente sabios, son como aguijones y como clavos hincados son las palabras. Ahora,
realmente la palabra de un predicador puede ser ¿qué es un aguijón? Es algo que duele, o sea, es algo puntiagudo, es algo que puede, algo así pues, es un aguijón, ¿sí me entiende? Es como una espina, para que usted me entienda, ¿no? Ahora, ¿la palabra le duele como una espina a usted? ¿En su cuerpo físicamente hablando? No, pero puedes dolerle en su alma, porque su alma no renovada posiblemente usted no quiera aceptar que quiera cambiar. ¿Sí me explico? Por eso el autor de Eclesiastés está hablando que las palabras de Dios posiblemente nuestra alma no las quiera aceptar y puedan ser a lo mejor un suplicio, un sacrificio para que nuestra alma las acepte. ¿Sí me explico? Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, o sea, en otras palabras, aguijones, clavos hincados, clavos, se refiere todo eso a amonestación. ¿Ok? Se refiere a amonestación. Vamos a ver si hay oportunidad de ver otro texto para que entienda que está hablando de predicación. Ahora, la predicación del nuevo pacto, ¿a qué va dirigida? ¿A qué cree que va dirigida? La palabra, la predicación del nuevo pacto va dirigida a usted, que es un espíritu, nacido de nuevo si recibió a Cristo Jesús. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a regresar donde estábamos. Hebreos 12. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Sí, la palabra azote, si usted en el antiguo, si lee el libro de Jueces, en el libro de Jueces, cuando tenga oportunidad también, por favor, lea Jueces capítulo 2, versículo 3. Usted, cuando tenga oportunidad, léalo. Si tiene oportunidad, léalo. Que Dios estaba prohibiéndole que el pueblo de Israel hiciera pacto con los moradores de esa tierra. Porque se hacía pacto con los moradores de la tierra, esos pueblos paganos iban a ser como azotes. En otras palabras, iban a traer influencia posiblemente de palabras. Por ejemplo, si alguien se casaba con una moabita, un ejemplo, que eso sucedió en Babilonia. ¿Sabía que en Babilonia sucedió que el pueblo de Israel se mezcló también con pueblos paganos? Eso sí sabía, ¿verdad? Inclusive hasta cambiaron el idioma del hebreo y empezaron a hablar el arameo. Y los que salieron de ella no hablaban ni siquiera el hebreo. Bueno, de tal manera que se contaminaron, tuvieron hijos mezclados y todo el asunto. Y dice Dios, no se contaminen con los moradores de esa tierra, porque a fin de cuentas esos moradores iban a ser como azotes, dice, léalo por ahí en Judas, ¿no? Perdón, Jueces, es Jueces. Judas no, es Jueces. Capítulo 2, léalo. Iban a ser como azotes para ellos, y el azote simbolizaba que iban a recibir palabras de los pueblos paganos y al rato iban a querer sacarlos de la adoración al Dios de Israel. Iban a empezar a adorar a los dioses de los pueblos paganos de aquella época. Entonces iban a venir palabras que los iban a retirar del Dios Altísimo. Eso era un simbolismo de un azote en el Antiguo Testamento. Cuando Dios les habló, iban a ser como azotes esos pueblos. Entonces siempre habla de palabras que oímos que son para perdición. O pueden ser también palabras que oímos de un predicador que nuestra alma no quiera recibirlas porque no quiera cambiar. Es decir, la palabra azote también se utiliza como palabra que oímos. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Ahora, ¿cómo nos azota? Nuestro cuerpo con una enfermedad, ¿no? Azota nuestro espíritu, para que me entiendan. ¿Ok? Porque es el que recibe la palabra, ¿sí? Pero más que nuestro espíritu es lo que nuestro espíritu recibe y sale por nuestra boca, nuestra alma, que viene siendo como un filtro para que también podamos nosotros recibir la palabra de Dios. El alma bloquea muchas veces la palabra de Dios, bloquea el nuevo pacto. De lo que usted oye lo puede bloquear su alma, porque dice, sí es cierto que el pastor está hablando de esto, pero la verdad, pues, no me interesa, o no lo creo, o no creo que sea verdad lo que el pastor dice. Entonces la misma mente natural puede bloquear la palabra de Dios, y por eso la palabra viene siendo como un azote.
que usted lo está rechazando porque cree que esa palabra no le corresponde, porque no la quiere recibir, porque no le interesa, porque no quiere cambiar, etcétera. Ahora sí me está entendiendo la palabra azote. Porque el Señor al que ama disciplina azota al que recibe por hijo. Dice, si soporté la disciplina, Dios trata como hijo. Si usted soporta la enseñanza del nuevo pacto, Dios lo va a tratar como, y siempre lo va a tratar como hijo. Nunca Dios lo va a tratar mal. Dios no trata mal a sus hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos. Ese ya deja de ser hijo. Alguien que nace de nuevo recibe a Cristo Jesús, pero nunca oye la palabra. En otras palabras, quedaría como alguien del mundo, porque no recibe los preceptos de Dios, no recibe la enseñanza de Dios, no recibe la edificación de Dios. ¿Sí me explico? Y nunca va a renovar su mente. Ya. Versículo 10, y aquellos, es decir, nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, siempre Dios nos va a disciplinar. ¿Para qué? Dice Pablo, para lo que le es provechoso para usted. Dios nunca lo va a disciplinar con algo malo, porque una enfermedad que no es provechosa. Dice Pablo que Dios lo disciplina a usted para lo que le aprovecha. ¿Qué le aprovecha a usted? ¿Ser sano? ¿Qué le aprovecha a usted? Ser de larga vida. ¿Qué le aprovecha a usted? Tener bienes y riquezas. ¿Qué le aprovecha? Vivir una vida abundante. ¿Qué le aprovecha? Vivir en paz. ¿Qué le aprovecha? Tener armonía familiar. ¿Qué le aprovecha? El entendimiento que es un rey y sacerdote. Por eso Dios siempre le va a disciplinar para provecho, nunca para mal. Nunca le va a enviar una enfermedad para disciplinándolo con una enfermedad. No. Siempre se ha dicho, es que Dios, dice, es que si eres de los que van a ser salvos, como los que creen en el calvinismo dice, si eres de los predestinados para ser salvos, Dios va a usar todo para que seas salvo. Es más, hasta te va a matar un hijo para que te acerques a Él. Dios mío, ¿qué Dios es ese? Que va a matar a un hijo para que la persona sea salva. Excepto los dioses paganos, pero nuestro Padre Celestial no es así. Él nunca, para que seamos salvos, nunca va a tratar con algo mal. Además, mucha gente cree, es que Dios te envió esa enfermedad para la gloria de Dios, para que te acerques a Él. Dios mío, ¿cómo Dios nos va a mandar enfermedad para que nos acerquemos? Es Satanás, el diablo, no es nuestro Padre Celestial. Versículo 11, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. ¿Por qué es causa de tristeza la disciplina? Porque muchas veces la mente es complicada ser renovada. Porque la mente puede ser un bloqueo de conceptos, de cultura, de sociedad que traemos. ¿Ok? ¿Sí me entiende? Por eso es causa de tristeza. Porque la mente es complicado renovar. Es complicado que la mente acceda a lo espiritual. Por la cual, ahora sí vamos a entrar al tema, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas ¿qué? Paralizadas. Haced sendas derechas de vuestros pies para que lo cojo no salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. ¿De qué está hablando todo esto? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero seguimos leyendo. 15. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa esto? ¿Está hablando del espíritu, la raíz de amargura? No. Está hablando de una actitud con nuestra mente natural o una actitud en la carne. Otra vez. Mirad que no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿De dónde brota la raíz de amargura? ¿De su espíritu? ¿Qué es usted? No. La raíz de amargura va a salir del corazón, no de su espíritu. Va a salir de sus pensamientos, va a salir de sus emociones. ¿Cuántos saben que si alguien le hace un daño a usted emocional, cuántos saben que no le hace daño a su espíritu? Su espíritu no puede ser tocado
por ningún ser humano. Lo que puede dañar es sus emociones, su alma. Y ahí vienen las raíces de amargura, ¿ok? ¿Y qué pasa si viene una raíz de amargura? Y como alguien lo dañó a usted, esa raíz de amargura va a dañar a todos los demás que están a su alrededor. Si su jefe en el trabajo lo trata mal, ¿a dónde lleva usted la amargura esa? ¿Quién la va a pagar? ¿La esposa? ¿Y cómo te fue en el trabajo, viejo? No me hables. No me hables. Porque todo le salió mal en el trabajo, el patrón lo regañó y todo. Y esa raíz de amargura va a afectar a los hijos. Papá, yo quería ir contigo el domingo a la iglesia. Ya tenía ganas de ir con Cristo. El papá, no me hables. Esa actitud de amargura, esa persona afectó a tercera. ¿Estamos entendiendo que afecta a terceras personas? ¿Sí o no? Cuando la Biblia dice que siempre debemos de andar gozosos. El patrón me regaña, el patrón me dice cosas, el patrón me bajó el salario, pase lo que pase, yo debo andar gozoso porque Cristo Jesús habita en mí, no por las circunstancias del mundo. Pero para eso necesito renovar la mente. Entonces esa raíz de amargura viene y es expresada a los demás. Y los demás ven en mí ¿a quién? ¿A quién quieren ver? Que lo dice, sus amigos de la escuela. ¿Y tu papá de qué religión es? Ah, pues cristiano. En muchos casos ni siquiera quieren decir. ¿Qué sucede? En muchos casos ni siquiera quieren decir, ¿no? Pero suponiendo, ¿pero por qué siempre han amargado a tu papá? Y luego muchos dicen, para ser cristiano, como es tu papá, mejor no soy cristiano. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esta humanidad? ¿Qué ejemplo estamos dando a esta humanidad? ¿Somos luz o no somos luz? Ya le hablé bastante a su carne. No se sienta mal porque usted es un espíritu, ¿no? Ok, le estoy hablando del contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos. El contexto, ¿a qué se refiere? Se refiere a la santificación del alma, que es un proceso, y a la santificación del cuerpo, que es un proceso. Sentimientos, voluntad, pensamiento, raíz de amargura, ¿ya? ¿Verdad que eso se está refiriendo al contexto? Que podemos ser piedra de tropiezo para otros. ¿Sí? ¿Me entiende que de eso está hablando? ¿Sí? Ok. Entonces no está hablando de usted, que es espíritu, está hablando de la mente, que no es usted, y del cuerpo o la carne, que no es usted. Digo eso para que se sienta tranquilo después de todo esto que les hablé yo. Nuevamente, ¿está hablando de usted? No, está hablando de su mente no renovada y está hablando de su cuerpo no renovado. Oye, vamos a fallar muchas veces. Muchas veces vamos a fallar, mi hermano, hasta que no entendamos que el nuevo pacto es lo que tenemos que oír para renovar la mente. Acerca de Jesús tenemos que oír para renovar la mente y controlar este cuerpo. Y para cuando alguien me haga daño, en lugar de brotar una raíz de amargura, ¿qué cree? Al contrario, voy a andar gozoso, Señor, aunque me traten mal, yo lo bendigo a esa persona en el nombre de Jesús, porque mi bendición, mi felicidad, mi gozo no está en cómo me trata el jefe, sino mi bendición, mi gozo y todo lo demás está porque tú estás conmigo, Jesús. ¿Entiende? Ese es el contexto. Entonces, la raíz de amargura afecta a terceras personas, ¿ya? Ahora sí, entendamos el texto bíblico: sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir en el contexto? Que cualquier acto que usted pueda cometer en su carne o en su cuerpo, en su mente no renovada, cualquier pensamiento, expresión de odio, expresión de amargura, puede afectar a terceras personas. Entonces esas personas no van a ver la santidad que fue proveída por Cristo Jesús en usted, que es espíritu, porque no la puede expresar por su mente y su cuerpo. Otra vez se lo voy a decir en otras palabras: sin santidad nadie verá al Señor en usted. Sin santidad nadie verá que usted y Cristo son uno. Sin santidad en el cuerpo y en el alma, nadie podrá acercarse a Cristo porque no ve a Cristo en usted. ¿Entiende ahora sí? Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, nadie va a poder ver a Cristo en nosotros, Dios mío.
Si es de lo que se lleva gritando en su casa: vieja, no me hiciste las tortillas como yo quería, eran redondas y yo las quería ovaladas, vieja. Y como perros y gatos en la casa, imagínense. Y el vecino: ¿qué no son cristianos? Imagínense, ¿no? Sí, son cristianos. Hasta nos han hablado de la palabra. Entonces la gente no podrá ver, sin santidad en el cuerpo, sin santidad en la mente, nadie podrá ver al Señor en nosotros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está diciendo que si usted no es santo en el cuerpo se va a ir al infierno y nunca va a ver a Cristo. No está hablando de eso. Por eso cuando leo un texto siempre léalo en su contexto y no permita que nadie le ate. Yo le dije que sí es cierto, sin santidad nadie va a ver al Señor en usted, porque la gente tiene que ver a Cristo en nosotros, porque Cristo y nosotros somos uno, porque somos la luz del mundo. Pero no lo vamos a lograr por nuestras fuerzas, entendamos. Lo vamos a lograr por seguir escuchando acerca de Jesús, acerca del nuevo pacto, acerca de quién es usted en Cristo Jesús, acerca de lo que Cristo pagó por usted, acerca de dónde lo posicionó Jesús en los lugares celestiales, acerca de lo que Cristo hizo y consumó en la cruz del Calvario y lo declaró justo, santo, perfecto, sin mancha y sin pecado. Y cuando usted entiende que es justo, cuando usted entiende que es perfecto, mire, ya para terminar nada más, Hebreos 12, nos habla más adelante, Hebreos 12, aquí nos está hablando de raíz de amargura en el alma. ¿Estamos de acuerdo que está hablando del alma? Pero más adelante nos habla del espíritu. Mire, el autor de los Hebreos, Hebreos 12. Versículo 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿De qué está hablando? Del monte Sinaí, donde se le dio la ley de Moisés. Al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocara el monte, será apedreado, pasada dardo. Eso era antiguo pacto, muertos espirituales. Un contacto con la presencia y la gloria de Dios caía. El sacerdote tenía que santificarse para poder entrar al lugar santísimo, y si no se santificaba correctamente caía muerto, mi hermano. Ahora en el nuevo pacto, ¿qué cree? El Espíritu de Dios ahora habita acá en nosotros. Y tan terrible era lo que se veía así en el monte Sinaí, no en la actualidad, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que habéis acercado, dice el 22, usted ya no pertenece al antiguo pacto de muertos espirituales de la ley de Moisés, donde la gente moría al contacto con Dios. Ahora no podemos morir al contacto, al contrario, tenemos vida, porque tenemos contacto con el Cristo viviente, con la vida que es Cristo. Dice el 22, Hebreos 12, 22, ahora le habla al espíritu, que es usted. Mire, usted es espíritu. Primero, raíz de amargura, le hablaba al alma y a los sentidos naturales. Sino que habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí usted está posicionado. Pero también dice el 23, a la congregación de que de los primogénitos, que están inscritos ¿dónde? En los cielos. Al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Usted no es un espíritu hecho perfecto. Usted es un espíritu y es un espíritu hecho perfecto, siempre y cuando haya recibido a Jesús, haya creído en Jesús y haya nacido de nuevo. Entonces usted que es un espíritu, el que es nacido del espíritu es un espíritu. Usted que es un espíritu es ¿qué? Perfecto. Entonces, ¿por qué predicadores le están diciendo: hermano, ya no peques, hermano, ya no haga lo malo, hermano, dice la ley de Moisés que no mientas, hermano, dice que no des falsos testimonios, hermano, no hagas esto, hermano, no comas carne de puerco, hermano, no comas camarones, dice Levítico 11 que son inmundos, hermano? Dios mío, ¿qué es eso para la nueva creación? Para usted que es un espíritu nacido de nuevo y hecho perfecto. Esas predicaciones, mi hermano, hacen un revoltijo, ¿no? Nuevo pacto, antiguo pacto, ley, profetas, y no saben ni siquiera qué le enseñan a la nueva creación, que es usted. Uno con Cristo, hecho justo, hecho perfecto.
sin pecado. Imagínese si queremos que santidad en el cuerpo sea para vida eterna. Dice la Biblia que este cuerpo no va a heredar el reino, mi hermano. Este cuerpo no tiene vida eterna. Usted va a quedar 3 metros bajo tierra y va a ser comido por gusanos. No le agrada mucho la idea, ¿verdad? Este cascarón en el que usted habita va a ser comido por gusanos, se va a desbaratar sobre esa tierra, va a volver al polvo de la tierra. Pero hay una gran ventaja, una gran promesa que va a ser transformado en un cuerpo inmortal en el arrebatamiento, mi hermano. Entonces estaremos con Cristo en las nubes. Impresionante. Podemos y vamos a tener un cuerpo celestial también, como el monte de la transfiguración cuando Cristo se transfiguró. Por eso ya no reciba condenación. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero la siguiente frase, los que no andan conforme a la carne, hermano, eso no existe en los manuscritos. No existe esos textos bíblicos. Esa parte, el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, mi hermano, fue incluido en el siglo XII. No viene en los manuscritos del siglo IV. Por eso la Biblia correctamente dice, no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahí termina el texto bíblico. Lo demás fue una añadidura. Y si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, significa que no hay un juicio eterno de condenación para usted si está en Cristo Jesús. Por eso nadie le puede condenar que si comete un error en la carne, porque somos, mi hermano, hasta los predicadores que dicen que le dicen a los congregantes, no pequen, no hagan esto, no hagan, mi hermano, ellos pecan. Mire, por esta. Ellos que están tirándole piedricaciones, piedras, ellos pecan en el cuerpo, en la carne y en la mente. Siguen pecando esos pastores. Que no digan que son los grandes. ¿Sabe por qué le echan leña a los demás, a los congregantes? ¿Sabe por qué le tiran leña? ¿Por qué le tiran leña a usted que es un espíritu? Y dicen que sigue siendo pecador y pecas porque pensaste mal. ¿Sabe por qué lo hacen ellos? Porque ellos creen que son perfectos en el cuerpo y en la mente. Pero yo ahorita delante de Dios lo digo, ellos no son perfectos en el cuerpo y la mente. Y si dicen que son perfectos es porque son mentirosos. Todavía cometemos errores, mi hermano, en este cuerpo, pero está en un proceso de santificación, está en un proceso de renovación de la mente. ¿Entendemos? Así es que ya descubrí a varios pastores, a varios curitas y a varios ministros. Pero tenemos que hablar la verdad, ¿no? Ellos no son perfectos en la mente y en el cuerpo, aunque prediquen perfección, no son perfectos. Pero si hay una perfección en ellos, que es en el Espíritu. Por eso ningún hijo de Dios que fue comprado con la sangre de Cristo Jesús, ni uno de ellos merece ser maltratado por errores en el cuerpo o en la mente. Ni uno merece ser maltratado. Al contrario, hablarle de la renovación a través de Jesucristo, el nuevo pacto, para que su mente sea renovada y su cuerpo responda a la palabra de Dios. Muy bien, pues póngase de pie. Dámosle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Y vamos a celebrar hoy el acontecimiento de la cena del Señor nuevamente. El cuerpo, simbolismo del cuerpo de Jesús y simbolismo de la sangre de nuestro Cordero. Padre, te damos gracias en esta maravillosa tarde. Gracias por tu fidelidad. Le van a entregar ahí un pedacito de galleta, pan cocido, harina cocida y un jugo de uva que representa la sangre de Jesús. La sangre de nuestro Cordero. Todos, sin excepción alguna, por estar en Cristo Jesús, son dignos de celebrar la cena. Porque mucho predicador le dice que necesitas hasta confesarte y pedir perdón para celebrarla. No digo que no pida perdón, no digo que no se arrepienta, sí tienen que arrepentirse. Pero somos dignos por la sangre del Cordero, no por nuestras buenas obras. Somos dignos de celebrar. Y si la celebra, usted es digno por Cristo Jesús en la cruz, no es digno por sus buenas obras. Porque si hoy le gritó a su esposa o su esposa le gritó, eso no le va a quitar lo digno para celebrar la cena del Señor.
Al contrario, esto va a traer vida a su cuerpo. El cuerpo de Cristo Jesús que fue molido por usted va a traer sanidad a su cuerpo y va a traer larga vida. Gracias, Jesús. Gracias porque en ti tenemos redención eterna. Gracias porque pagaste el precio completo, Señor. Gracias porque somos espíritus hechos perfectos y por eso somos dignos por tu sangre maravillosa, no por nuestras obras, Señor. Gracias, pero ahora hacemos buenas obras porque somos perfectos. Hacemos buenas obras porque renovamos la mente. Gracias, Señor Jesús. Y no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, Señor. Te damos gracias por esa sangre derramada en la cruz. Gracias porque pagaste el precio completo. Gracias, Señor. Renovamos el entendimiento, entendiendo que somos totalmente irreprensibles, justos, y que tu sangre nos ha hecho perfectos, que tu sangre nos ha hecho aptos para participar de la herencia y para participar de este acontecimiento que es hacer memoria de ti. Primera carta a los Corintios 11, versículo 23. Esto va a traer sanidad a su cuerpo. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo que va a hacer usted cuando tome esta galleta, representa el cuerpo de Cristo. Cuando la tomes va a cerrar sus ojos, pero cuando cierre sus ojos, dice Jesús, el Señor, hagan memoria. Es decir, está diciendo que lo visione, que lo vea Él en la cruz, siendo sacrificado en sustitución de usted. Y cuando lo vea en la cruz, vea cómo fue traspasado por esos clavos. Y ahí le cayó toda enfermedad de usted a Él. Por eso dice, hagan esto en memoria de mí, ¿ok? Y cuando tome el jugo de la vid que representa la sangre del Señor, véase usted establecido en un pacto sobre mejores promesas. Vea que la sangre de Jesús fue derramada y lo hizo justo, y ya no es pecador usted, porque es un espíritu a imagen de Dios, ¿ok? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Cierre sus ojos y vea al Señor ahí en la cruz. Vea cuando está siendo traspasado por esos clavos. Vea cómo sus manos fueron horadadas. Vea cómo su cuerpo fue molido, latigado, su piel desgarrada. Y ahí Él estaba llevando toda maldición de enfermedad. Él estaba sufriendo los dolores de usted. Ahora usted vea ese órgano sano, porque por las heridas de Él usted fue sanado. Ese órgano disfuncional, ahora véalo totalmente sano y funcional, perfectamente sano por la llaga de Jesús. Dice Pablo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres. Y lo dice Jesús, el Señor: visióname a mí en la cruz derramando cada gota de sangre. Cierra sus ojos y se lo toma poco a poco, y vea la sangre de Cristo vertiéndose desde la cabeza, corriendo hasta sus pies y cayendo a tierra. Hasta la última gota de sangre fue derramada.
para perdonar sus pecados y declararlo justo, santo. De tal manera que llega un soldado romano y traspasa su costado, corroborando que toda la sangre del cordero fue derramada cuando salió líquido, agua. No había ninguna gota de sangre en el cordero. Ese fue el nuevo pacto. Por eso ya no vivan por rituales, ya no vivan por mandamientos de la ley, ahora vivan por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ahora usted, si le habían dicho que era un pecador, que no valía nada porque había cometido un pecado en el cuerpo, ahora véase justo, véase santo, no por sus buenas obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Véase perfecto como espíritu, véase usted unido al Señor, véase templo del Espíritu Santo. Dele gracias a Jesús. Vamos a adorar, adorar, por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar, vamos a adorar y adorarte a ti. Un aleluya sin fin a mi Rey vamos a adorar y vamos a adorar, adorar por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar, vamos a adorar y adorarte a ti. Un aleluya sin fin a mi Rey, un aleluya, un aleluya sin fin a mi Rey, oh, un aleluya sin fin a mi Rey, oh, un aleluya sin fin a mi Rey. Den un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús, por esa maravillosa obra en la cruz. Gracias por tu sangre derramada. Gracias porque por tus heridas hemos sido sanados. Gracias, precioso Rey, te honramos. Amigo de internet, reciba a Jesús en su corazón, en su vida, crea en ese sacrificio. Dígale: Señor. Si usted no le ha recibido, dígale en su corazón. ¿Quiere experimentar el nuevo nacimiento espiritual? Dígale: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón y en mi vida. Te hago el Señor de mi vida. Creo que eres mi único Dios y Salvador. Gracias por pagar el precio completo y la obra consumada tuya. Gracias, Jesús. Ahora he pasado de muerte a vida porque tú ya estás conmigo. No estoy solo, tú estás conmigo, Jesús. Gracias por la vida eterna. Amén, amén. Nos despedimos de nuestros amigos de internet. Sigue escuchando las enseñanzas, sigue oyendo la palabra hasta que Cristo sea formado en usted. Nos despedimos y nos vemos el día viernes 7 de la tarde, transmisiones 7:45, y los domingos 11 presencial aquí y transmisiones a partir de las 12 del mediodía. Gracia y paz les sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.